Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes de larga distancia. Originalmente yo tenía planes de estar allá, pero desde la inauguración del presidente Trump, como ustedes saben, hay constantes acciones muy hasta violentas, enredadas, y la gente, hay muchas personas aquí en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, que está preocupada y hasta asustada. Entonces, me pareció que era importante estar aquí, en este lugar, en mi parroquia. Entonces, porque no se sabe, de día a día salen noticias nuevas, ¿no? De lo que va a pasar o qué acciones van a tomar. Pero me da gusto poder participar con ustedes. Un detalle, yo cuando empecé en la agrupación en los años 70, me tocó en ese tiempo, yo prácticamente no conocía nada de Arrupe, pero yo estaba en la agrupación y me acuerdo que nos invitaron a ir un día por el día, por la mañana creo que era. Estoy hablando como en el año 75, 76, quizás algunos de ustedes se acuerdan, pero Arrupe estuvo por Miami y dio una conferencia ahí en la agrupación católica, la ACU. Y entonces me tocó estar ahí presente con él y con un grupo grande que se reunió. Así que esa es una de las conexiones personal que tengo con Arrupe, verdaderamente la única donde lo vi personalmente. Pero entonces me pidieron hoy que hablara un poco, dado la misión de Padre Pedro Arrupe como superior general de la compañía y también como fundador o superior general cuando se fundó la red jesuita para refugiados, el SJR, se llamaba ahora JRS, Jesuit Refugee Service, Servicio Jesuita para Refugiados. Pues él empezó eso y después surge, que es lo que voy a explicar un poquito, una necesidad distinta que era con migrantes. Había una distinción que en este tiempo ya se está borrando un poco la distinción, especialmente en los casos que estamos viendo de migración forzada. Entonces, como esas son las tres partes que voy a explicar, que voy a hablar, y después que me imagino que si tienen preguntas, con mucho gusto, ¿no? Pero entonces, la primera parte que quiero darle algo sobre la situación de aquí del Paso, algunas estadísticas generales sobre migración, y que migración y gente buscando refugio, que como digo son muy parecidos. La diócesis del Paso y el Instituto Fronterizo Hope crearon una presentación para aquí, para la diócesis y para los sacerdotes en particular, y dan algunas estadísticas que ya quería compartir con ustedes, ¿no? Primero que nada, esta es una cita del obispo Seitz, el obispo de aquí del Paso, Texas. Él también es el delegado para la Conferencia de Obispos de Estados Unidos para Asuntos de Migración. Y esta es una de las cosas que menciona, que dijo él en una conferencia de prensa que estuvo aquí en El Paso hace poco. Dice, no, the Catholic Church in the United States will continue to accompany our people, ¿no? In the face of tactics of intimidation, division. ¿Se oye? ¿Aló? Sí, se oye muy bien, se oye muy bien. Es que se oye mucho ruido atrás. Se oye bien, está perfecto todo. Ok. Bueno, entonces aquí menciona que esta fue una cita del obispo de la importancia de la iglesia de caminar y estar presente en la crisis migratoria y las personas, el sufrimiento de las personas que están en este momento sufriendo y sobre todo pasando aquí por esta zona nuestra. Pero él está hablando también como obispo encargado de migración para todo Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces aquí está la misma cita, pero en español, ¿no? Y entonces, y el obispo ha sido verdaderamente profético en eso, como algunos otros obispos en Estados Unidos, han hablado menos del tema, pero nuestro obispo Mark Seitz y algunos otros, creo que el de Miami también, y otros han sido bastante abiertos en esto, ¿no? Entonces, sí, ¿se ve o no se ve? Porque por cuenta pantalla completa, 10 pantallas completas. Me avisa cuando puedo seguir. Sí,
entonces estábamos aquí, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Siga. Ok, magnífico. ¿Puedo colgar el teléfono Sí. entonces, no? Sí, ok. Bueno, entonces lo siento mucho por dificultades técnicas, pero bueno, esta es una de las vistas que nos pusieron en la presentación para que se viera también cómo desde el tiempo de Biden han habido deportaciones, ¿no? Está aquí algo desde el 2020, algunas estadísticas. Los que están en azul son las personas que entran por el puente o por sí, por el puente, a veces puede ser por el aeropuerto, por general aquí en las fronteras por el puente, con cita, por una cita oficial. Lo rojo es lo que fue algo controversial, pero fue, podemos decir, yo diría legal, porque fue que el Border Patrol, por orden del gobierno, recibió gente por portones que tienen el muro, el cerco grande. Entonces ahí recibían gente y los procesaban y tenían una cita para la Corte de Inmigración. Y esa fue la mayoría de las personas que nos llegó a nosotros en el 2022, en diciembre del 2022. Entonces, ahí da un poco la idea de los distintos grupos. El flujo principal era los que entraron entre los puntos de ports of entry, los puertos de entrada, ¿no? Y aquí lo mismo, o sea, los de ports of entry y los que entraron por portones que abrió el Border Patrol para recibir y procesando a las personas. Y ahí explico un poco cómo fue bajando y por eso en octubre de 2024 nosotros cerramos el albergue porque había muy pocas personas, no hacía falta, pero como ustedes ven, en diciembre de 2022 es cuando estaba el punto más alto, que es cuando nosotros abrimos el albergue, que fue cuando hubo un flujo muy grande de personas, ¿no? Principalmente de Venezuela, no exclusivamente, pero principalmente de Venezuela. Y entonces aquí lo mismo, lo que son remover a personas, sacar personas, deportarlas. También el presidente Biden también hizo lo mismo. Ahora que pasa que todavía no salen las nuevas estadísticas de la segunda presidencia de Trump, pero eso ya se verá. Pero como vemos, hubieron muchas expulsiones de título 42, que era lo que empezó durante el COVID, que era la restricción o sea, que no se dejaba pedir asilo o tenían que esperar en México por miedo al COVID. Usó lo del COVID como una excusa para no dejar entrar a nadie que tuvieran que esperar en México y personas que fueron removidas también. Entonces aquí, más que para que se sepan, en Estados Unidos hay como 11 millones de personas indocumentadas por distintas razones. Creo que ustedes saben que la mayoría de las personas que son indocumentadas en Estados Unidos entraron con visas de estudiantes o alguna otra visa y se quedaron. Y entonces ese es un grupo importantísimo que a veces no se cuenta porque es distinta la dinámica de la migración por tierra o la migración forzada que hemos estado viendo mucho más en la prensa, ¿no? Pero como ustedes ven, el grupo más grande de Norteamérica, que sería México, principalmente Centroamérica, un grupo grande, Asia, muchos de los que me imagino también que vienen con visa y se quedan serían de Asia o de otras partes del mundo, ¿no? Así que ahí tiene un gráfico un poco de toda la realidad de personas indocumentadas en Estados Unidos. Y entonces menciona que solo un 10% de las personas indocumentadas están protegidas en este momento por lo que se llama el DACA, que son los jóvenes. Aquí tenemos un empleado que está bajo DACA, que entró con su familia, él tenía 3 o 4 años o algo así, y entonces nació en México, pero está aquí desde todo ese tiempo, y entonces tiene un estatus temporal que no se sabe si eso lo van a quitar, pero la mayoría son personas jóvenes y profesionales que han ido a la universidad, personas que han vivido aquí toda su vida, pero no han podido regularizar su situación. Y el TPS es algo que también ahora el presidente Trump está quitando. Lo quitó ahora para Venezuela y para otros países. Así que la mayoría entonces está vulnerable, no tiene mucha protección, ¿no? Hace falta un abogado de inmigración para explicar porque es muy complicada la ley de inmigración y hay muchas excepciones y razones para poder quedarse o aplicar. Así que eso
no voy a entrar en eso yo porque no soy competente, ¿no? 22 personas, como ven ahí, en Estados Unidos viven en un hogar con una persona indocumentada. Y vamos a ver que la mayoría de los estados donde hay más personas, bueno, vamos a ver aquí primero, 4.4 millones de niños nacidos en Estados Unidos viven con un padre o una madre indocumentada. Y ese es el gran drama y el gran problema que tienen muchas personas aquí, que llevan a veces años por distintas razones, no se hicieron ciudadanos a tiempo, y entonces tienen miedo que con las redadas que haya puedan ser ellos deportados y los hijos menores de edad se queden desprotegidos. Y entonces hay un sistema que inclusive nosotros lo hemos promovido aquí, que llenen como un affidavit, dar poder a otra persona ciudadana a que se encargue de sus hijos mientras ellos están sufriendo la situación migratoria que están pasando. Así que este es el problema. Hay muchas familias que se llaman mixed status, que algunos son ciudadanos y otros no. Así que esta es una realidad que se vive, ¿no? Y una de 4 de las personas indocumentadas entraron, como dice aquí, como un menor, lo que se llaman Dreamer o lo que ahorita veíamos como DACA. Así que esto da un poco las estadísticas global de la situación de la migración, y la mayoría de estos casos que estamos hablando, lo que vemos aquí sin duda es lo que se llama migración forzada, que es muy parecido, casi igual que lo de pedir refugio. Así que es donde ahí vamos a ver después cómo las redes jesuitas para migrantes y las redes jesuitas para refugiados poco a poco se ha ido uniendo en muchas cosas, ¿no? Pero empezaron como cosas separadas. Y aquí menciona los estados que tienen la mayor población de personas indocumentadas, los que están más oscuros, o sea, sería Florida, Illinois, por Chicago, me imagino. Ay, pero ¿dónde está aquí esto? Ay. Bueno, Florida, Illinois, New Jersey, Nueva York, Texas y California. Esos son los que yo creo que sabemos por experiencia, por las noticias, son los estados que tienen más personas vulnerables, ¿no? Entonces, nada más para que tengan una idea, me imagino que en la Florida a lo mejor es muy parecido, pero las personas que trabajan en Estados Unidos sin documentos, básicamente son estas categorías aquí en El Paso: construcción, en lugares de restaurantes y cosas de esas, y en ventas, algunos ponen en ventas ahí, pero estas son las distintas cosas que trabajan personas migrantes aquí en El Paso, cómo se divide. Entonces, ya ustedes vieron algo de esto también, pero Servicio Jesuita Refugiado, fundada por el padre Arrupe desde el 1980, principalmente la motivación fue lo que pasó con los vietnamitas, ¿no? Que ya ahorita vi que ustedes hablaron de eso, ¿no? Que eso fue pues gente buscando refugio, huyendo de un país que estaba en violencia, que había, bueno, todo el sistema comunista y toda la guerra que había dentro de Vietnam, ¿no? Entonces surge el Servicio Jesuita Refugiado. Y entonces pongo esta vista porque el padre que ven ahí, el padre Michael Gallagher, está aquí con nosotros en nuestra comunidad. Él trabajó muchos años con Servicios Jesuitas Refugiados, fue como director de la sección de África y después trabajó mucho tiempo en Ginebra con con las Naciones Unidas para abogar por los temas migratorios. Y él está aquí con nosotros ahora, trabaja con el proyecto local de aquí de SJR, o Servicio Jesuita Refugiados, aquí en El Paso, como abogado de inmigración, da información a las personas sobre sus opciones y todo eso, ¿no? Y entonces, Servicio Jesuita Refugiados, o JRS, tiene su equipo aquí. Ahora ha crecido el equipo, pero estos son 4 personas que trabajan aquí en el equipo del Paso. Y esta foto fue tomada en lo que fue nuestro albergue, porque ellos colaboraron. Hay una colaboración fuerte entre Servicio Jesuita Refugiados con nuestro albergue aquí parroquial, ¿no? Y entonces está aquí en una foto reciente del padre Gallagher, aquí en este caso del lado de Juárez, hablando con
un pastor de una iglesia que tiene un albergue en Juárez a personas migrantes. Y el que está con él era la directora, ya no es la directora, hay una nueva persona. La directora era John Rosenhaus por mucho tiempo, entonces ahora es otra directora la que hay. Entonces, aquí salto porque el Servicio Jesuita Refugiados creó un programa que existe en 4 lugares, centros de detención para migración en distintas partes de Estados Unidos. Uno de ellos es el de Chrome Avenue en Miami. Hay uno aquí en El Paso, hay otro en Arizona y hay un segundo aquí en Texas. Pero uno en Nueva York, el estado de Nueva York. Entonces, una de las cosas que yo he estado haciendo desde que regresé al Paso en el 2016 es yendo al centro de detención para ofrecer servicios religiosos, que es lo que es el programa que fundó JRS o JRS, para tener servicio pastoral, en particular para los católicos, es misas y confesiones, tiempo privado para confesiones y misa para hombres y para mujeres. Y esta es una foto antigua, porque ya no dejan tomar fotos, que tomó alguna, porque no se veían las caras, la pudo tomar una de las empleadas de ese tiempo. Así que esto es uno de los servicios que todavía se ofrece y una de las misiones de servicio jesuita refugiados dentro de Estados Unidos. Entonces surgen a los principios de los años 2000 y fue surgiendo como orgánicamente. Empezó con un grupo en México y también algo en Centroamérica, y al principio era algo pues muy desorganizado porque estaba creándose cómo responder a la migración forzada que estaba ocurriendo por la situación en los países de Centroamérica, especialmente en el Triángulo del Norte, que se llama Guatemala, Honduras y El Salvador. Y entonces va surgiendo esta red jesuita para conmigrantes, porque lo que yo recuerdo cuando yo empecé a participar en la red en el 2009, el SJR tenía unas reglas muy estrictas para la función de ellos, la misión de ellos, que era relacionado con en otros países o personas que estaban campos de refugiados, como en África. Y entonces la SJM, o la Red Jesuita con Migrantes, RJM, mejor dicho, funcionó separado, pero siempre tratando de colaborar y buscando colaboración con la red más grande, que es la SJR. Y poco a poco eso se ha ido logrando. Y entonces, por ejemplo, esta reunión de la Red Jesuita con Migrantes, la RJM, hubo una reunión de todas las Américas que fue en Bogotá, Colombia, en el 2022, que yo pude participar. Y ahora hay mucha más colaboración ya en algunos países, en México, en lugares en Sudamérica, que ya se han unido la Red Jesuita con Migrantes con la Red Jesuita para refugiados. Pongo esto porque es importante. Ustedes, como han hablado de la doctrina social de la Iglesia, y probablemente conocen un documento que salió en el 2003, que es la fundación, el fundamento, vamos a decir, católico, religioso de la doctrina de la Iglesia, para atender por qué hay que ayudar y atender como Iglesia al migrante, que no es una cosa así opcional. Y entonces, el 2003, los obispos de Estados Unidos y de México sacaron un documento entre los dos, que se llama en inglés Strangers No Longer, o Ya no somos extranjeros, juntos en el camino de la esperanza, en español sería. Y entonces, esto es una presentación que yo doy a los grupos que vienen en encuentro, esta vista, por eso está en inglés, pero la vista la foto que ven está tomada en el muro, en el cerco de aquí del Paso, en este tiempo. Esto sería como en los años 2021 o algo así, esta foto, una familia acercándose para pedir asilo. Y entonces lo que enseña la Iglesia, que tiene mucho sentido, es decir, las personas tienen un derecho a tener oportunidades, podríamos añadir seguridad, en su tierra natal, en su patria. Y en Estados Unidos eso ni lo pensamos dos veces. Los jóvenes van, estudian, se gradúan y piensan que van a conseguir un trabajo, y así es. Pero en la mayoría de los países ya sabemos que por razón de falta de seguridad, por los narcotraficantes, por la inestabilidad política o por gran pobreza, como en zonas
de Guatemala en particular. Cuando no se da la oportunidad o la seguridad en un país, la persona, dice la iglesia, el número 2, tiene el derecho a migrar para encontrar esa seguridad y esa estabilidad para su familia. Que eso es lo que hemos pasado muchos de nosotros, distintas experiencias de tener que huir a la fuerza. Por eso es que se llama forced migration. Porque la migración es una cosa que le explica el padre Gal. El porcentaje mayor de migración es migración voluntaria, personas que consiguen un trabajo en otro país o quieren mudarse por familiares en otro país. La migración voluntaria no es conflictiva o no se ve como problemática. El problema es que es la crisis verdadera, es la persona que tiene que emigrar a la fuerza. Y entonces la iglesia dice que esas personas tienen tienen la derecho de emigrar. Y lo vimos hace poco en el Evangelio de San Mateo, está el pasaje que habla de que José y María con el niño Jesús tuvieron que huir por miedo a que mataran al niño Jesús. Eso es lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. Y ese es un pasaje bíblico que es fundamental porque esa historia la oímos constantemente con familias que venían por aquí, nos hablaban de Centroamérica o a veces hasta en Venezuela, si se reviraban contra el gobierno o algo. O sea, aquí pues lo han amenazado, han matado a un familiar nuestro, tuvimos que huir. Y esa es la historia que conocemos también, bueno, pues de Cuba y de tantos otros países que hemos tenido que salir a la fuerza por migración forzada o buscar refugio. Entonces, el número 3 menciona, la iglesia dice que los países tienen derecho a tener fronteras y controlarlas. Así que la iglesia católica no enseña de que no hace falta tener fronteras, de que no haya fronteras, sino hay derecho a tener una identidad nacional y un país soberano, pero dice también que los países que tienen posibilidades económicas más fuertes, o sea, que económicamente hay más posibilidades, entonces tienen un deber moral de proteger y acoger a estas personas, a estos flujos migratorios, ¿no? Y ahí va, yo sé que se mencionó anteriormente, la realidad es que, bueno, si vemos todo esto por el lente cristiano, por el lente católico, es que, bueno, el ser de un país u otro es secundario a ser hijo de Dios y a tener derechos a vivir y a sobrevivir. Entonces, la iglesia lo pone muy, muy claro aquí, decir, los países que tienen esa capacidad tienen ese deber moral de acoger a los otros hermanos y hermanas en Cristo, hijos de Dios, que están pasando por situación a veces de vida y muerte o situación drásticas. Así que el número 3 es la fundamentación, vamos a decir, teológica, bíblica de la iglesia, ¿no? Y entonces los refugiados o los que buscan asilo se le deben dar protección. Esto ha sido muy cuestionable y ahora también lo hace el presidente Trump de decir que tienen que... Y Biden también lo hizo con el CBP 1 app. O sea que tienen que gente a veces esperar en lugares de peligro cuando podían entrar, como entraron muchos, con un parol y después ir a la Corte de Inmigración y a lo mejor no van a recibir asilo, pero tienen un proceso. Pero es muy complicado todo esto, pero la realidad es que a veces en Estados Unidos se le ha dicho a la gente, esperen en México como si México tuviera más capacidad y sin duda tiene menos seguridad, mucho menos seguridad. Y la dignidad humana de cada persona indocumentada se le debe respetar. Entonces, la red jesuita con migrantes, yo sé que Silvia ha participado y yo sé que bueno, ustedes ya saben, pero tiene 3 áreas, 3 estructuras. Sociopastoral, que son proyectos de trabajo directo con migrantes, parroquias, albergues, servicios psicosocial, que es lo que tiene aquí también el SJR, trabajando aquí con los migrantes que están en Juárez y en El Paso. El área de investigación o educación son universidades que tienen hasta, ya están dando degrees o títulos universitarios en áreas de migración con sociología. Hay programas de intercambio. La Universidad Jesuita de Loyola Chicago tiene un programa ya hace años de intercambio con la Universidad Iberoamericana de México. Ese es uno de los varios planteles o campuses que tienen, principales que están en la Ciudad de México. Estudiantes que están
o sacando un doctorado, algo en áreas de migración, estudios, también forman parte de la red en el área de educación. Y organizaciones que trabajan, a veces ONGs que no son jesuitas, también se han aliado a la red jesuita con migrantes, ¿no? Y la tercera área de trabajo es lo que se llama incidencia o advocacy, que principalmente sale de la Conferencia Jesuita de Washington, la Oficina de Justicia y Ecología, y distintas obras y oficinas en la Compañía de Jesús en distintos países. O sea, Guatemala tiene su propia, bueno, el área de Guatemala, de la red. Ellos hacen también incidencia, advocacy, con el gobierno local o los países de Centroamérica, con cosas que tengan que ver todo Centroamérica. Así que la red es un poco complicada porque tiene todas estas dimensiones y es difícil como juntarse todos, y es difícil inclusive que todos nos podamos juntar a la misma vez, y que también que se pueda trabajar en conjunto es difícil porque cada país y cada zona tienen sus propias situaciones que están ellos trabajando. Por eso son las tres áreas de la red jesuita con migrantes, ¿no? Sociopastoral, investigación, incidencia. Y estas son cómo se divide la red jesuita con migrantes de América. La sección Cana, que es la que pertenecemos nosotros, y en Miami hay dos, de hecho, está la sección Cana y Caribe, porque la de Cana es Centroamérica y Norteamérica, ¿no? Y ahí está explicado, ¿no? La de Caribe es Haití, República Dominicana, Jamaica, Estados Unidos, Canadá, y yo diría que también la sección de Miami, cosas de obras de Miami, ¿no? Como ustedes también. Y ahí habla de los flujos que cada sección se ocupa. Y la Suramérica es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, como menciona ahí, ¿no? Y la zona de la situación de Colombia con la FARC y todo eso, los desplazamientos de Colombia fueron muy grandes en años pasados. Ahora los desplazamientos son grandes, son de Venezuela, por lo que está pasando. Entonces, cada sección tiene sus prioridades, sus necesidades y trabaja en esas tres áreas que acabo de explicar. Albergues, trabajo directo, las parroquias, centros de investigación y incidencia con los gobiernos en lo que se pueda, hasta las Naciones Unidas si se puede, o en la OEA. Así que esta sería un poco el trabajo. También hay la red jesuita con migrantes, hay una versión que existe en España también, pero esa trabaja más independiente, aunque organizaciones ONGs de España que tienen bastante dinero ayudan a las secciones de aquí de Cana y de Caribe y Surinam. Pero también existe una red para migración en España también. Bueno, como digo, Cana incluye Centroamérica, México, Canadá, Estados Unidos. Nos reunimos una vez al año. Estados Unidos y Canadá se reúnen como subregión, o sea, nosotros como Estados Unidos y Canadá nos reunimos aparte de la reunión regional para hablar, porque son territorios muy grandes. Estados Unidos, Canadá es muy grande, especialmente Estados Unidos, todas las obras jesuitas. Y inclusive en la reunión de esa sección, Estados Unidos, Canadá, va a ocurrir ahora comenzando el lunes en Brownsville, Texas, en otra ciudad fronteriza de Texas con México. La provincia nuestra de UCS, de centro-sur de Estados Unidos, incluye también Belice y Puerto Rico, y el Caribe tiene países, o sea, la provincia del Caribe tiene países de Cana y tiene países del Caribe, y está pues la sección de Miami, prácticamente sería Cana, Norteamérica. Pero Miami siempre ha sido un territorio que tiene muy especial, que tiene muchas combinaciones de realidad, ¿no? Y entonces, y nuestra provincia UCS también, bueno, pues Belice está en Centroamérica, pero como principalmente ha sido país de habla inglesa y ha sido misión de Estados Unidos, se ha integrado a la red de Estados Unidos. Así que son un poco la complejidad dentro de la red. Y aquí enseña algunas de las obras que forman parte de la red Cana. Por ejemplo, está la Ibero de Puebla, la Ibero de México, está Servicio de Jesuitas Refugiados Canadá,
la Universidad Jesuita Rafael Landívar de Guatemala. Y ahí vas viendo distintas cosas, la conferencia de Estados Unidos, Office of Justice and Ecology, la oficina de Washington, Radio Progreso, una obra importante de la Compañía de Jesús en Honduras de hace décadas. Y nosotros estamos abajo, si ustedes ven ahí donde dice Ibero, un cuadrito rojo que dice Ibero, esa es la Ibero de Tijuana. Abajo de eso está nuestra parroquia Sagrado Corazón, El Paso, Texas. Entonces es una vista gráfica de las distintas obras de la compañía que forman parte de la red Cana. Y entonces la última reunión regional de todo Cana ocurrió aquí en la frontera. Principalmente fue en Ciudad Juárez, porque no sabíamos cuántas personas iban a poder conseguir visa para cruzar. Y de hecho, todos los que vinieron, prácticamente todos pudieron cruzar. Y también tuvimos un día aquí en El Paso. Y esta foto está tomada, este fue el grupo que nos reunimos. Y esta foto está tomada en lo que es el gimnasio parroquial nuestro, de aquí de la parroquia. Este fue el día que estuvieron ellos aquí, conocieron abogados de inmigración, vieron distintas cosas aquí, un albergue grande aquí del Paso y muchas cosas que tuvieron oportunidad de hablar con el obispo auxiliar que estaba ese día aquí. Entonces, esta es una foto de lo que es la red Cana, que a lo mejor si los quiero, ustedes a lo mejor pueden participar, o la red del Caribe. Y entonces, aquí salto, esto es enero del 2022. Así lucían las calles alrededor de nuestra parroquia. Este es el gimnasio parroquial que ustedes ven atrás. Así estaba nuestra parroquia en diciembre 2022. La gente estaba por la calle. La ciudad no estaba preparada para recibir. Fue un tiempo verdaderamente caótico, un tiempo que había frío, bajaba menos de congelación por la noche. Y entonces nosotros inmediatamente me llamó la atención la frase que ustedes citaron de Arrupe, de no podemos permanecer indiferentes al clamor de los refugiados. Bueno, pues estas personas que estaban buscando refugio, principalmente de Venezuela, estaban por la calle. Nosotros tenemos el gimnasio, y de un día para otro prácticamente decimos hay que abrirlo. Lo abrimos y empezó todo un proyecto que verdaderamente fue, gracias a Dios, hubo mucho apoyo de todas partes de Estados Unidos. La gente nos mandaba donaciones de todas partes de Estados Unidos porque decía, ustedes están haciendo el trabajo de la iglesia, el trabajo del evangelio. Gracias por lo que hacen. Nos mandaban $1,000, 500, 2,000. Y así fue como pudimos sobrevivir por meses. Y entonces teníamos empleados también pagados porque era tan grande el volumen que yo no quería depender solo en voluntarios. Y esa fue una decisión que tomé yo. Hay otros albergues que funcionan solo con voluntarios. Y entonces así lucía el callejón, el alley, entre lo que es el gimnasio que ven a la izquierda y lo que es la iglesia que está a la derecha. Esa es una vista de lo que era un invierno. Los hombres, muchas veces en nuestro albergue, primero dábamos prioridad a mujeres y niños hasta que se llenara. Y había hombres que podían ser esposos o a veces hombres solos que no lo podíamos acomodar, entonces se le daban para tapar. Había muchas otras personas que estaban circulando el área, otras iglesias brindando ayuda, comida, todo tipo de cosas, ¿no? Esta era una vista del albergue nuestro, cómo lucía en la hora de comida, porque nada más teníamos este espacio, así había que convertirlo en lugar para dormir y en lugar para comer. Y esta es una foto de cómo lucía el lugar en momentos de comidas. Y por la noche entonces se recogían las mesas, como ven ahí al final, y entonces la gente se sacaban estas colchas para dormir y se juntaban familias de un lado, hombres solos de otro lado, y así se hacía, ¿no? Esta es una foto de las actividades que teníamos con niños menores de edad. La señora que está con un chaleco verde en el centro a la derecha era una de las empleadas de nosotros. Ella es psicóloga de México, había trabajado con detenidos menores antes, así que a ella la contratamos. A la izquierda hay una voluntaria de la Cruz Roja que vino aquí a apoyar al albergue. La Cruz Roja apoyó en muchas maneras y con dinero también para comprar un refrigerador, para arreglar distintas cosas, poner un sistema nuevo de agua caliente, todo eso. Y entonces este es el empleado, uno de los empleados de Alberto de SJR.
que su misión era, él es psicólogo también, era ir y hacer algo, porque lo triste aquí no se podía hacer nada profundo a nivel psicológico tampoco, porque estas personas en 2 o 3 días ya no estaban, porque ya tenían su ticket, su boleto, su combinación para ir a su ciudad de destino, para donde iban a tener el caso de inmigración. Entonces ellos trataban de hacer algo, actividades dinámicas para que se rieran, para que se jugaran, para que hubieran dinámicas. Y aquí está él haciendo algo con un grupo de estas familias que estaban aquí con nosotros en el albergue. Y esta es una vista de por la noche. Todas las noches yo iba, cuando estaba aquí en El Paso, que era casi todas las noches, pero yo iba por la noche, ya empezamos a bajar las luces y yo hacía una oración bíblica, usaba un pasaje bíblico que los diera ánimo, que fue un pasaje bíblico inspirador. Pedíamos por ellos, sus familias. También a veces si ellos querían decir algo en voz alta, lo podían hacer. Y entonces así terminábamos la noche, ¿no? Así que eso sería todo. Básicamente esa es la presentación que tengo. Así que no sé si quieren pasar a preguntas o si quieren que regrese para algo. Ustedes me dicen. Ajá. No se oye. Pregunta por escrito, por favor. Él está preguntando si hay preguntas. Están buscando a ver si alguien tiene preguntas para hacerle. Están preguntando los fondos para mantener eso, ¿de dónde los saca? Ya lo digo. ¿Lo qué? El dinero. Ok. Sí, muy bien, muy buena pregunta. Primero, bueno, ya está cerrado, ¿no? Pero cuando empezamos no teníamos nada. Bueno, sacamos algunas ayudas, pero también muchas personas, como digo, no estaban dinero, venían y traían comida. Y entonces muchas donaciones de afuera y también algunas, ¿cómo puedo decir? Algunas congregaciones religiosas de mujer, sobre todo, recibimos grants. Una fue de $40,000, otra de $50,000 para esto. Muchas donaciones privadas, muchas, como digo, de miles de dólares que entraban en el internet porque la gente veía porque todo esto salió, las fotos que yo enseñé salió en la televisión, salió en Telemundo, salió en Al Jazeera, salió en BBC, en todas partes. Entonces recibimos mucho apoyo económico de personas. Y entonces en abril del 2023 fue un punto muy importante porque el condado de El Paso tenían fondos de lo que es FEMA, que también ahora eso ya no existe. Creo que el presidente Trump ya lo eliminó, que eran los fondos de emergencia. Entonces ellos tenían un porcentaje de fondos de emergencia para albergues de emergencia, ¿no? Aparte de lugares que fueron destruidos por huracanes y todo eso. Entonces, nosotros calificamos y teníamos que hacer un reporte todos los meses muy detallado de cuánto recibíamos, de los formularios a la persona con su número de inmigración del gobierno. Y entonces nos daban reembolso, un $28.50 por persona, aunque se quedaran un día o se quedaran 10 días, nada más se recibía una sola vez, pero sí nos reembolsaban por los empleados. Así que eso nos ayudó para seguir. Lo que pasa es que el primer reembolso de abril del 2023 no nos llegó hasta junio o julio. Entonces tuvimos que sobrevivir todo a base de donaciones y sí lo hicimos, como digo, con la ayuda de Dios. Fue impresionante la cantidad de donaciones que recibimos y después ya FEMA entonces empezó a reembolsarnos y ya estábamos bien, ¿no? Pero bueno, eso ahora terminó, ya todos los programas de FEMA de eso terminaron y la ayuda federal también eso terminó, ¿no? Nosotros terminamos antes de que entrara el presidente Trump. Nosotros cerramos al final de septiembre, a principios de octubre. Tiene una pregunta aquí. La carta pastoral de los obispos de los países fronterizos ha debido en alguna acción o plan
La letra no hay quien la entienda. Plan de... ¿Plan de? En alguna acción o plan de ayuda a los inmigrantes. De ayuda a los inmigrantes y la carta pastoral de los obispos de los países fronterizos. Con la voz de la Iglesia Católica. Con la voz de la... ajá. Bueno, sería México y Estados Unidos en este caso, serían los dos países. Los dos países. Imagino que sí. Sí, bueno. Y Canadá. Antes- El obispo de él también. Bueno, lo que puedo decir es lo siguiente: Estados Unidos sí ha habido muchas diócesis de Estados Unidos, congregaciones de Estados Unidos, como nosotros nos beneficiamos cuando teníamos el albergue. Hay mucha concientización por algunos sectores de la Iglesia Católica, no todas, ¿no? Hay sectores que son hasta antimigrantes o que son católicos, pero sí tuvo eso. Yo creo que esa concientización, no sé si se ha promulgado suficiente o se ha dado a conocer suficiente, pero sí, y con el obispo Seitz aquí lo estamos viendo. Él hace declaraciones y hay muchas apoyo de otras organizaciones, de otras iglesias de Estados Unidos. Aquí acaba de venir ahora un grupo de la diócesis de Cincinnati que vinieron para ver cómo puede haber una hermandad entre El Paso y la diócesis de Cincinnati, Ohio. Así que sí han habido esas cosas en México. Yo me imagino que igual, ¿no? Está la red SJR en México, funciona en Juárez. Hay muchas congregaciones religiosas trabajando con migrantes en albergues, en centros de ayuda. Las congregaciones religiosas, la verdad que han sido ha sido el gran apoyo para las personas migrantes. Si ustedes ven la ruta, por ejemplo, de los migrantes a través de México, hay albergues y hay distintas obras que son de la Iglesia Católica que apoyan, que ayudan con ayuda real, concreta a los migrantes. Así que la carta está, yo creo que quizás no sé, a lo mejor algunos de ustedes ni la conocían, no sé si algunos de ustedes conocían esa carta, pero es del 2003 de los obispos de Estados Unidos y México. Y entonces se publicó. Estoy seguro que el USCCB de Estados Unidos la publicó, también está publicada en español, pero quizás no se ha dado a conocer suficiente o no se le da la importancia que tiene. A la que yo me refiero está publicada el 11 de noviembre del 2024. Una carta, dice ella, que fue publicada el 11 de noviembre del 2024, o sea, el año pasado. Y los obispos de Estados Unidos acaban de escribir algo, pero no lo tengo aquí a mano. Correcto, sí, y está muy bien, sí. Sí, de Canadá y de México. Y añadiendo lo que usted dijo, cuando en el 2019, ¿no fue? Sí, 19. En el 2019 hubo un gran apoyo, que me imagino que todavía sigue, de congregaciones de monjas que venían ahí al Paso, precisamente. Yo fui al Paso con una congregación, Sí. con las Sisters of St. Joseph, a través de Annunciation House. O sea, y Correcto. constantemente entra un grupo, sale un grupo, entra un grupo, sale un grupo, todos de religiosas. Correcto. No, eso es muy cierto. Y es que en ese tiempo cuando empezó en el 2016, por ahí empezó un grupo que fue cambiando el tiempo, fue cubanos, después vieron muchos brasileros, centroamericanos, fue variando, pero los albergues estaban súper llenos, habían como 800 personas que iban procesando diariamente, y la Casa de Anunciación tenía una red de albergues. Yo estuve de voluntario también ahí, ayudando con lo que era recibir a la gente y todo eso. Pero sí, religiosas, mujeres, muchas de ellas retiradas, venían para acá a decir: yo estoy retirada, pero quiero ir a ayudar y a servir. Y venían, así que sí, las congregaciones religiosas de mujeres se movilizaron muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, padre, muchísimas gracias por su presentación. Fue muy completa. Eso es lo que todos esperábamos. Así que le mandaremos una copia cuando esté lista también a ustedes para que la tengan para poderla usar. Pues sí, me imagino que toda la conferencia está en YouTube, ¿no? Okay. Bueno, Magnífico. pues muchas gracias, padre. Hasta luego. Muchas gracias, bendiciones a todos, saludos a todos, ¿eh?
No sé si está Sixto por ahí, pero a Sixto lo conozco hace años, Sixto García. Sixto, sí. No sé si Sí. Ok. Bueno, bendiciones a Gracias, todos. padre. Hasta luego.